primer lugar, hay un concepto desde la psicología que se llama las profecías autocumplidas. Entonces, ¿qué son las profecías autocumplidas? Son pensamientos que uno tiene acerca de sí mismo o de una persona, por lo general es hacia los demás, y son creencias que pueden cambiar el rumbo de un comportamiento. Entonces, se ve mucho, por ejemplo, en los colegios, ¿ya? Entonces, yo empiezo a pensar que tal niño o tal persona no tiene las mismas capacidades porque no hay nada que me lo soporte, me lo justifique, sino que yo pienso porque me acordé de alguna vez que mire esa misma figura de ese niño en otra persona, obviamente, y no tenía ciertas capacidades. Entonces, automáticamente mi pensamiento fue decir, este niño es, por ejemplo, un inútil, ¿ya? Y había muchas cosas que lo confirmaba después, porque de tanto yo pensar que ese niño era así, empecé yo a comportarme y a decirle al niño cosas que lo hacían pensar que él era un inútil, y él se comportaba después como un inútil. Entonces, obviamente su comportamiento fue configurado para, según mi creencia y como respecto a lo que yo pensaba, digamos, en el ámbito educativo por parte de los profesores, también se mira como en la casa lo que los papás creen de un niño y sobre todo pues en la crianza. Entonces es como algo recomplicado, como uno piensa de una persona, incluso sobre sí mismo, porque en realidad sí es algo que puede como cambiar, digamos, el destino de las cosas, generando que la persona pierda capacidades o por el contrario desarrolle otras habilidades con base en lo que yo pienso. Entonces, no sé si tú de pronto has tenido como algún momento, alguna situación, algo que con lo que yo dije ahorita te recuerde como de haber vivido, experimentado o haber visto esa misma situación como en alguien, en el colegio, en la casa, en la crianza, en algún momento de la vida. Pues sí, ¿no? Principalmente en mi vida, yo pienso que uno como persona tiene varios ámbitos de desarrollo. El principal es el núcleo familiar, luego la parte educativa y pues la parte social y por último la parte laboral, ¿no? Uh-huh. Como tal, e inclusive la parte amorosa. Uh-huh. Y la verdad es que sí, o sea, se presenta mucho. Existen muchos estereotipos que pues etiquetan mucho a las personas, ¿no? Entonces, digamos, en mi momento, cuando era año 1995, bueno, a los 5 años, prácticamente al año 2000, yo ya estaba en primero de primaria, uh-huh. ¿Entiendes? Pero lastimosamente, o sea, para la época, la etiquetación del racismo era muy como que muy marcada, ¿no? Y pues adicional a eso, unos factores adicionales pues que van apegados al crecimiento de cada persona o con lo que llega a cada persona. Uh-huh. Ejemplo, desde mi punto de vista como persona, yo tuve un antecedente que mi familia viene de un origen muy humilde y trabajaban en el mercado, en una plaza de mercado. Entonces, obviamente, a los factores de comportamiento que yo tenía, pues se asociaba el comportamiento que uno tenía dentro del mercado. Uh-huh. Y de que yo como niño, pues obviamente experimentaba en ese entorno. Y eso yo lo llevaba a la parte educativa, ¿entiendes? Yeah. Entonces, todos esos factores, tanto familiar como pues del entorno, fueron llevados a la parte educativa. Y obviamente pues la educación pues estaba creada para esos niñitos de porcelana, como esta tacita, ¿listo? Que pues eran perfectos, los que hacían tareas y todo eso, y que no estaban expuestos a los mismos factores que yo tenía de pronto, ¿no? Entonces yo era un poquito más impulsivo, más explosivo, más dinámico, más acelerado, en cambio los otros chiquitos eran pues ahí, quieticos. Entonces, obviamente, todos esos factores a mí sí me llevaron como que a ese efecto de que la misma institución, los mismos docentes y los mismos compañeros me trataran como bruto, como acelerado, como el indisciplinado y todo eso. Entonces, sí, obviamente, yo creo que todo el mundo pasa por eso. Unos pasan en diferente aspecto o experiencia, pero obviamente sí pasé por eso, o sea, inclusive todo mi bachillerato y toda mi primaria, pues obviamente pasé bajo ese tinte, inclusive en la universidad, inclusive en los trabajos, se pasa o se diferencia o se etiqueta a las personas por X o Y habilidad sin tener en cuenta todas sus capacidades o todo su entorno. Ya, listo, sí, a mí me pasó, no de chiquita, sino incluso ahora ya muy de grande, cuando quise practicar el fútbol americano. Por ejemplo, en esa parte del deporte,
pues, a ver, nunca he sido como de buen rendimiento, digamos, de correr, de cardio, no he sido atleta, ¿ya? Y no he tenido las características de serlo. Entonces, sí me pasó que, o sea, escuchaba alrededor de mí cuando yo entrenaba que no es rápida, es que es como lenta, es que es como motriz. Entonces, ese tipo de cosas sí me llevaron a mí a que de alguna manera a pensar que sí y a no hacerlo más, porque entonces ya como que no se me pudo desarrollar la habilidad y entonces en lugar de desarrollarla, pues efectivamente como de progresar, fue como que dije, no, tal vez que no soy capaz. Claro, pero digamos, bueno, yo soy muy crítico al respecto, ¿no? Yo soy de la visión de zapatero a sus zapatos, ¿listo? Ejemplo, yo también cuando yo era muchacho y yo era niño inclusive, yo jugaba, me gustaba el micro, me gustaba el fútbol y era muy habilidoso, o sea, uno como de raza, uno tiene ciertas habilidades que le permiten como que ser o diferenciarse en el deporte de otras personas. Sin embargo, yo siempre me he caracterizado por ser muy fuerte, por ser muy brusco y por ser muy agresivo. Entonces eso no funcionaba dentro del deporte que yo quería practicar. ¿Por qué? Porque era un deporte un poquito más técnico. Las cualidades de las personas eran como que otro tipo de cualidades. Ya. Entonces obviamente a mí me lo decían y obviamente uno termina aceptando que realmente uno no cumple el rol que debería cumplir dentro de ese determinado grupo de personas. Obviamente dejando de lado de que uno también tiene habilidades pues que lo llevan a interactuar con otro tipo de grupos donde pues obviamente llegas a ser como que pues el All-Star, pues yo que, ¿cómo es que es? All-Star. Entonces digamos, yo puedo decir que digamos, ahora que juego fútbol americano, pues yo soy uno de los buenos jugadores del equipo o una de las piezas que llega a complementar el equipo y de las cuales se tiene una buena relevancia, un buen ejercicio, un buen desarrollo de la actividad que me coloquen, ¿entiendes? Pero es obviamente porque yo tengo habilidades propias para eso. Claro. Ahora bien, una cosa es eso, contar con las habilidades, y otra cosa es que la persona o la sociedad te estigmatice y te coloque paradigmas que no son. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente cuando uno va en desarrollo, uno es niño, uno sí se cree las cosas. Claro. En la actualidad es diferente, usted ya tiene, ¿qué? 28. Ya está viejita, pues usted. Entonces, digamos, en la actualidad es muy diferente porque usted ya cuenta con herramientas de diferenciar y decir, no, pues sí, la verdad sí, yo tengo que aceptar que yo soy buena para esto y mala para esto. Entonces, yo puedo reconocer en usted, digamos, que usted en el deporte sí flojita, ¿para qué? Pero, o sea, lo hace con amor. Pero una cosa es hacerlo con el amor, pero otra cosa es que le salga bien. Ya, ¿Entiende? Pero en la psicología tú eres muy dedicada, tú eres muy pulida y obviamente frente a otros profesionales siempre vas a marcar la diferencia. Entonces, no te sientas mal, no te preocupes. Eso es un paradigma y tú lo acabas de romper. Claro, pero por ejemplo, digamos en ese caso, o sea, si bien hubo como esa profecía, es decir, del comentario externo que sí de alguna manera me evitó que continúe con algo que me gusta, porque en realidad sí me gusta, pero obviamente, sí, claro, mis capacidades tal vez ahorita no se pueden desarrollar de la forma en que yo quisiera, pero sí hay ese factor externo que influye. Entonces, yo lo veo que de alguna manera me desvía del camino de lo que yo quiero, pero en su lugar pues encontré, por ejemplo, el gimnasio, el levantamiento de peso. Entonces en eso sí yo encontré que puedo ser progresiva, que no hay nada como que me afecte, digamos, alrededor, que me influya de manera negativa para el hecho de decir no tienes la habilidad, porque prácticamente es movimientos repetitivos que va aumentando el peso y ya. Claro, pero bueno, ahora sí digamos, atado a eso, independientemente de que sea deporte, de que sea cultura, de que sea música, de que sea educación, o de que sea cualquier tipo de situación que a ti te guste o quieras desarrollar como persona en la sociedad, yo pienso que el secreto o la situación, pues el meollo del asunto que tú pues me citas a discutir o a charlar, es la crianza. ¿Por qué razón? Porque digamos, yo personalmente yo tengo una actitud muy severa y muy fuerte porque tengo una mamita que es muy fuerte y que cuando yo me caía ella me decía, no, usted puede, usted es fuerte, usted es capaz.
Y a pesar de que toda la sociedad, pues a pesar de que yo era una caspa, pues, ¿no? Pues a pesar de que toda la sociedad cogía y me trataba de colocar en el paredón, mi mamá siempre estuvo y me infundió, me trató de mentalizar una situación bien positiva que me metió aquí, yo sí podía. Sí. Sin embargo, también eso va acompañado a la dedicación de del padre, madre o núcleo familiar, ¿no? Inclusive de la parte educativa, tanto de la institución o de la sociedad en la cual te vayas a desarrollar. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, yo en la actualidad yo tengo muchas habilidades. Son habilidades buenas, son habilidades que quizás se diferencian frente a otro tipo de muchachos de 29 años, tanto en la forma de pensar, en la forma de actuar, inclusive hasta desde la inmadurez. Yo sé cuándo utilizar inmadurez y cuándo ser muy maduro, ¿entiendes? En este caso estoy siendo muy maduro, ¿entiendes? Sin embargo, yo pienso y siento que si, digamos, mi señora madre me hubiera dedicado un tiempo adicional a cultivarme cierta habilidad, o a usted, digamos, doctora Andrea, si en caso de que usted, su mamá, le hubiera cultivado hacer ejercicio, usted fuera flexible, usted tuviera habilidad para correr, usted tuviera habilidad para la estrategia, usted tuviera otro tipo de habilidad. Sin embargo, la experiencia que le transmitió su mamá y la experiencia que me transmitió mi mamá fue, digamos, a mí una experiencia netamente administrativa. Que aunque he tomado malas decisiones administrativas con respecto a la economía, digamos, en la actualidad yo soy un muchacho que piensa en patrimonio, que piensa en consolidar cosas, que piensa en ahorrar, que piensa en prestar, invertir, que piensa en situaciones que otros muchachos en este día, hoy sábado en la noche, están pensando en gastarse el dinero con mujeres, en fiestas o en situaciones vanas, pues que obviamente los llevan a no ser productivos, sino pues obviamente llevar un declive en su propia vida. Y a cambiar como el objetivo también. Eso, entonces yo pienso que trata mucho de la educación, ¿entiendes? Sí. Eso diría yo. Sí, trata de la educación. Incluso hay como un experimento que realizó un psicólogo, bueno, 1970, 80 por ahí. Él se llama Robert Rosenthal. Y resulta que él quiso mirar cómo la influencia de los profesores o de lo que les decían a los niños era tan grande por el hecho de que puedan desarrollar habilidades y qué pasaba. Entonces, hablando solamente como de la educación y ya pasamos como a lo de la crianza. Entonces, este psicólogo dijo, bueno, era como unos 30 niños, digamos, ¿ya? Vamos a aplicar un test de inteligencia para ver cuál de todos es más inteligente, ¿listo? Y resulta que en ese test él dijo, bueno, el 20% de los que aplicamos tienen inteligencia superior para su nivel de desarrollo. Entonces los profesores empezaron a actuar, pues no sé qué sería lo que realmente hicieron, pero ellos los tenían como calificados como el grupito aparte de los que eran más inteligentes, les ponían a hacer más cosas y obviamente ellos a final de año tuvieron mejores notas. Ya. Pero ¿cuál fue como la conclusión de eso? Este psicólogo en realidad no aplicó ninguna prueba de inteligencia, fue un test que él se inventó porque sí, pues para mirar solamente cómo respondían y qué pasaba. Y lo más curioso es que el 20% de niños que él supuestamente calificó como los más inteligentes fue escogido al azar. O sea, no hubo ninguna clasificación que diga que ellos eran más inteligentes por X o Y razón, sino que era parte del experimento. Y obviamente los niños sí desarrollaron las capacidades, porque al hecho mismo de tratarlos diferente que el resto, diciéndoles, me imagino, cosas como que los hacían sentir un poco mejor, superiores con respecto a lo que podían hacer, me imagino que también les han de haber puesto como retos a su nivel cognitivo. Entonces, obviamente, ellos desarrollaron otro tipo de habilidades que les llevaron a sentirse y a hacer cosas para ser mucho más inteligentes. Entonces, es algo como que sí confirma que lo que uno piensa o hace por la otra persona sí cambia el curso de las cosas, y ahí va la crianza. Entonces, por ejemplo, se ve mucho básicamente como el desarrollo de la personalidad. Entonces, si yo digo una persona, digamos como en ejemplos como muy típicos, se cae el niño y la mamá ahí mismo llega y corre y lo recoge y no te pasa nada, tú estás bien, no sé qué, y tú tienes que cuidarte, etcétera. O sea, le empieza como a poner cosas que le eviten un sufrimiento. Y está como al otro lado, entonces que llega el niño, se cae, y la mamá solo levántese que no es nada. Entonces no llega y corre y acude, sino que simplemente pasa como por alto porque no es una situación grave, ¿ya? Entonces,
a ese niño, a ese primer niño que fue la mamá y lo cubrió y no sé qué, y no te va a pasar nada y siempre voy a estar ahí, le está generando de alguna manera un pensamiento de incapacidad o de que él no puede hacer las cosas por sí mismo, que es de manera inconsciente. Obviamente la mamá no va a hacerlo como por generarle un daño. Mientras que el otro, de alguna manera, le está generando la independencia, es decir, que él mismo busque la forma en cómo puede resolver una situación que no es grave, que no es trascendental, pero que le está dando, digamos, la confianza, está depositando confianza en él para que desarrolle otro tipo de habilidades que obviamente van acompañadas de las palabras o de las creencias que tengan esas mamás con respecto a lo que esos niños están viviendo como en ese momento. Eso cuando son pequeños. Cuando ya son grandes, pues digamos en la adolescencia, que es como la etapa que más marca, porque, bueno, si bien el desarrollo está como hasta los 10 años, 5 años, 8 años, como la parte fuerte del desarrollo cognitivo, motriz y todo eso, lo emocional va después por todos los cambios que implica en la adolescencia. Entonces, si a un niño empiezan, por ejemplo, en el colegio a etiquetarlo, antes que eran los emo, entonces que los rechazados, que los que deprimidos, los que se querían matar, se querían morir. Entonces, obviamente ellos iban como teniendo ese tipo de conductas que más los llevaban a tener esos comportamientos y esas creencias de sí mismos. Entonces, me imagino que ellos también en su mente han de haber pensado como que en serio no valen para la sociedad y son los rechazados. En cambio, claro, está como la otra parte, ajá. Claro, pero, o sea, bueno, pues esa es la parte teórica. Digamos, yo personalmente... Y experiencial un poco también. Claro, porque digamos, yo personalmente, yo psicólogo no soy. Abogado. Yo soy abogado, pero a pesar de ser abogado y antes de ser abogado, fui sometido por ciertas experiencias voluntarias e involuntarias, ¿entiendes? Pero pienso que este tipo de experiencias, o sea, acarrearon un resultado pues que es óptimo. Y lo que tú dices, la mamá que corre y le hace todo al niñito y le mastica y tome mijito y todo eso y tome papito, obviamente le está quitando la oportunidad de enfrentarse al mundo y de tener herramientas pues que obviamente le van a servir en determinado momento. Sí. Ahora bien, la mamita que me tocó a mí, que te jodiste, te toca responder, da la cara, ¿entiendes? Entonces yo por experiencia puedo decir, yo toda mi primaria, mi secundaria, mi bachillerato, todo eso, prácticamente estuve en el paredón. Ya. O sea, el paredón para mí era la coordinación académica y de convivencia. Ajá. Entonces yo permanecía ahí y de todas ese poco de circunstancias siempre como que mi mamá me llevaba a defenderme y a salir de la mejor manera. Pues tampoco me enseñó a ser un delincuente, ¿no? Y a decir pues que todo lo voy a solucionar con mentiras o que todas las situaciones voy a tapar un hueco con otro. No, eso nunca me ha enseñado. Pero sí me enseñó a dar la cara. Sí. Y hoy esta mañana que estuvimos en la reunión de la niña, de mi hijada, el padre decía, ¿no? Decía, a los niños hay que enseñarles a decir no. Sí. Y a colocarles un límite. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la vida les diga no. Y si usted les dice todo el tiempo sí, entonces va a llegar ese momento en que la vida le diga no y su vida va a ser un caos. ¿Entiendes? Y obviamente pasa. O sea, ya de adultos es que vivimos toda esa educación mala vida de papá y mamá. O sea, si hay papás y mamás pues que educan mal a sus hijos, inclusive hay una educación tradicional pues que yo la llamo chimba. ¿Por qué? Porque pretenden seguirnos educando de la misma manera y nos preparan para ser unos empleados agachados y ahí quieticos, y pues son los culpables de muchos flagelos sociales. Pues obviamente en la actualidad nosotros como muchachos que éramos en ese entonces estamos viviéndola, ¿entiendes? Entonces, o sea, tratando de concluir un poquito el tema, puedo decir que, digamos, o sea, todo depende de la educación, y no solo me refiero a la educación de la institución educativa, municipal, lo que sea, sino me refiero a la institución de papito y mamita. Entonces, si papá y mamá empiezan a decirle a uno desde el principio, los dos al mismo tiempo, sí o no, pues obviamente uno tiene una seguridad y empieza a ser como que un poquito normativo, o empieza como que a respetar las condiciones que la sociedad le va a colocar en algún momento, ¿no? Claro. Pero si papito le dice, por un lado le dice no, y por el otro la mamita, sí, mijo, vaya. Entonces, pues obviamente las condiciones
de respeto a las normas y a las condiciones de convivir en sociedad, pues van a ser totalmente ambivalentes. Él va a creer que en cualquier momento va a poder obtener o no obtener una situación. Y esto va muy apegado a tu tema, ¿no? El tema de que tú dices, o sea, la gente le dice qué hacer, le dice cómo se debe comportar, le coloca un paradigma y con base en eso que dice la gente y con base en ese paradigma, la gente se las cree y empieza a dejar de ser o hacer. Claro, y eso se ve mucho, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, de alguna manera, como hablando un poquito de esto, como en los narcisistas. Ellos probablemente, bueno, puede haber como dos teorías, ¿no? Puede ser la del evitar como el rechazo, evitar como esas situaciones como dolorosas y por lo tanto quieren sobresalir de alguna manera, o puede ser como el otro lado, como extremo, entonces digamos que los papás o la gente alrededor era como que vivían con base en la ovación, entonces usted es el mejor, usted es el más lindo, después de usted no hay nadie, usted es único en el mundo, después más adelante pues ya en las relaciones de pareja obviamente lo endiosaron, entonces usted es la única llegan persona. esas novias feministas. Llegan, el otro extremo, bueno, ahorita sí vamos a hablar de eso, sino que llega como el otro extremo, digamos, de la sumisión, entonces si tú eres lo mejor, si tú no estás yo me mato, entonces ¿qué pasa? Se va generando como esa situación de que en serio la persona llega a conductas como de grandiosidad, o sea, de endiosarse. Pero claro, prácticamente son como semidioses, después de Dios ellos, ¿ya? Entonces, lo negativo de esto es que entonces pierde como el rumbo de lo que es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Ser una persona común y corriente, con defectos, con problemas, con rechazos, con frustraciones. Y esa es una de las cosas que también afecta mucho la crianza como en la casa, o sea, la frustración. Desde chiquitos, cuando le dicen sí y no, al decir no es generarle al niño una frustración, porque quiere un dulce y ahí acabó de comer y está lleno y no se lo merece en ese momento, porque pues así es la alimentación en este momento, entonces no. ¿Y qué pasa? El niño empieza a generar obviamente un rechazo a la situación, pero más adelante va a entender por qué. Mientras que si todo el momento es un sí, no va a tener cómo desarrollar esa frustración y obviamente de grandes que llegan los problemas. No sé cómo superarme ante situaciones que me pueden pasar de manera inesperada o que me las busqué, pero entonces no sé qué hacer, no tengo herramientas, porque en mi vida siempre fue como decía un profesor hoy, un libre albedrío, entonces todo se me dio, todo se me dejó hacer, no hubo límites, no hubo normas, entonces ahí incluso están como ya los problemas que hay en sociedad, porque se creen como con un derecho sobre los demás, de hacer cosas sin un límite, o hacer cosas que ya lleven como otro tipo de comportamientos que ya no tengan un control. Claro, pero yo vuelvo y insisto. Sí, yo vuelvo y insisto. Lastimosamente todos los flagelos sociales o inclusive todos los problemas que existen en la sociedad son el producto de una educación tradicional, ¿entiendes? Sí. Donde lastimosamente una persona que prácticamente pues viene, o sea, no ha actualizado todos sus conocimientos y viene con el mismo cuadernito, los mismos libritos con los que le enseñaron a ella cuando tenía 3 o a él cuando tenía 4 años y llega a enseñarle una sociedad totalmente revolucionada, actualizada, adelantada, con niños que son completamente hiperactivos y les vienen a enseñar las mismas actividades, las mismas situaciones. Sí. Y no se encargan como que de construir las habilidades pues de cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces yo pienso que ahí comienza, o sea, ahí viene el flagelo, y ahí viene, o sea, no solo viene de papito y mamita, sino que también de ellos. La parte educativa. ¿Por qué? Claro. Porque la parte educativa se ha tratado de traer de generación en generación una educación que ha fracasado. Uh-huh. Es una educación que la traen de prácticamente de Estados Unidos. Ese es, yo creo que los Rockefeller. No, la verdad sí no. Bueno, los Rockefeller trajeron implantaron ese modelo de educación en Estados Unidos porque ellos lo que necesitaban eran empleados. Claro. Hoy por hoy siguen generando empleados. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado una crisis de empleo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay tanta oferta laboral, ¿listo? Que pues obviamente la demanda es como que poquitica. Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchos se dedican a ser empleados y no cultivan las habilidades de los muchachos que el muchacho sabe dibujar. Y ahí viene lo que dices tú, efecto Pigmalión o efecto de que
todo lo que le dicen, usted no puede, ese dibujo, qué feo. Y ahí está este man que hace las historietas que sacó el de Marvel. Sí, claro. Marvel es un producto de una persona que le dijeron muchas veces que no, lo etiquetaron totalmente, inclusive lo despidieron de Disney Channel, creo que lo despidieron. Algo así fue. Uh-huh. Y este man es uno de los productores de ciencia ficción más grandes. Claro, que es una industria gigante, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que, o sea, si nos vamos a reducir a cuál es el problema o nos vamos a la síntesis de cuál es el problema, pues vamos a la educación tradicional. Porque aquí en Colombia estamos jodidos con la educación tradicional. Por un lado, como abogado puedo decir, todos los docentes, y discúlpenme señores docentes, los que ya están pensionados, inclusive los que me enseñaron a mí, no quieren descansar. ¿Entiendes? Sí, creen que la educación es un hobby, quieren seguirla generando y está bien, no está mal, porque tampoco puede ejercer un efecto Pigmaleón sobre ellos, ¿no? Ya no pero es posible, claro. Yo siempre he dicho, ¿no? Pues si le gusta tanto, o sea, métase a una ONG y pues dé la oportunidad o de gratis su conocimiento, o inclusive enséñele a la gente nueva que se está graduando día tras día. Hoy, día tras día, las empresas que se dedican a la educación, como son varias universidades aquí en Pasto o aquí en Colombia, o sea, año tras año sacan cantidades de profesionales de todo tipo, buenos, malos, de los excelentes, de todo. Uh-huh. Pero, sin embargo, sacan a pesar de que pues, a la hora de inscribirse estos muchachos les ofrecen un perfil profesional y no, usted tiene la capacidad de crear empresa y todo eso, pero a la hora pues de ya desarrollar toda la cátedra, pues obviamente les dan un tinte de que no, esto les sirve para trabajar y la gente no sale con esa hambre de generar empleo, de generar empresa, de generar oportunidades económicas, sino que sale a buscar trabajo. Y lo mismo los niños. Entonces, jurídicamente, digamos, los muchachos de 11 tienen la obligación de prestar un servicio social. Uh-huh. ¿Qué hacen de servicio social? La institución, ¿qué hace? ¿Y los papás qué hacen? Lo más fácil. Sí, claro, nada impactante. Claro, vaya y ayude a pasar la calle. Uh-huh. O váyase a la policía y vaya y sirva de servicio social. Y eso no tiene impacto social. Claro, o sea, realmente es algo que ya está. Eso es algo para, prácticamente diría yo, esclavos de la sociedad, lo más chimbo de la sociedad. Porque no es mejor coger y hacer cursos vocacionales, sí, donde gente como usted, que es psicóloga, gente como yo, que somos abogados, gente que es médico, odontólogo, bueno, situaciones, les den una experiencia real de lo que es la situación y sirvan a la sociedad desde ese punto, desde esa habilidad que a ellos les interesa. Claro que y no desde lo que les impone la educación tradicional. ¿Qué es educación tradicional? Yo no sé para qué me ha servido pues ese libro de álgebra de Baldor, pero ahí ha estado, ¿no? Pues ahí recibiendo polvo y la verdad, pues sí, sirve las matemáticas, pero lo básico. Y yo creo que si hubiera tenido la habilidad de ser un científico, de ser un ingeniero electrónico, de ser un ingeniero civil, yo me hubiera ido directamente a las matemáticas puras y fuera pues ahí sí un semidios en el área. Pero ahí está como entonces la imposición que le dijeron, como él estaba en el paredón, como estaba solamente el que es vago, el que es berrinchudo, el que es complicado, entonces... Claro, ahí se mira que hubiera sido diferente si alguien hubiera puesto como esa fe, digamos, alguien de profesores, y no, usted sí es capaz. O no, usted venga en lugar de estar, digamos, molestando en el curso, venga y, no sé, explíqueme de algo, o descubramos un tema. Y es que ahí sí cambia mucho, digamos, la estrategia que tienen como los profesores, pero sí, obviamente ellos tienen que regirse, pues, por un régimen, bueno, valga la redundancia, por un régimen educativo, unas normas, lo que les dice... ¿no? Que ha fracasado de mil formas. Si fuera exitoso el régimen, pues obviamente no habría tanto desempleo, no habría tanta violencia intrafamiliar, no habría tanto feminicidio. Sí, claro que tanto machismo. Y es que también tiene que ver mucho como con el desarrollo. Hay una teoría que me gusta hartísimo que es de las inteligencias múltiples. Entonces, esta teoría dice que las personas tenemos distintas inteligencias que podemos aplicar en ciertos casos. Entonces, si es creativa, inteligencia emocional, obviamente que por ahí viene también como el problema, digamos, de los feminicidios, de la violencia, todo eso. Muchos tipos de habilidades que se pueden desarrollar
y que las personas tenemos de manera natural. Entonces, digamos, en mi caso, no es inteligencia lógica, por ejemplo, mi mente lo último que es lógico, pero sí es muy emocional y supuestamente según los test que me han aplicado, es creativa. No sé en qué sentido, digamos, a mí me gusta la creatividad en el arte, por ejemplo, o en la habilidad comunicativa, la expresión, por ejemplo, y ese es el tipo de inteligencia que yo tengo muy desarrollada, pero las matemáticas, la lógica, a mí me da durísimo. Ya, pero entonces, varadísima. Pero entonces el caso es que ¿cómo hubiese sido si me hubieran desarrollado aún más según mi tipo de inteligencia? Entonces no, obviamente, centrarme como en lo que dice el colegio, las notas, porque además a uno en el colegio lo catalogan por las notas, ni siquiera por cómo es. Por un numerito. Es un número. Entonces, a mí en el colegio personalmente, y sí, algún día me llegan a ver mis profes, era como de las vagas, pero no era porque yo no quisiera o porque no tuviera las capacidades cognitivas, sino que me aburría. A mí las clases del colegio, todas me aburrían. Entonces, ¿qué hacía? Tenía una amiguita con la que nos salíamos, me iba a psicología, pero a perder el tiempo, o sea, no hacía nada más, porque ese como estar encerrada recibiendo lo mismo y además la técnica que tenían los profesores en esa época era coja un libro, resumen, ensayo o la clase típica de tablero. Entonces, yo también he sido como muy activa, no sé si hasta el punto de hiperactiva. Entonces, claro, me aburría, obviamente no la cogía, obviamente me iba mal, pero entonces era como volviendo como a lo del efecto Pigmalión, ¿qué hubiese sido si alguien me hubiera dicho, no, Andrea es buena para esto? O claro, tanto que le gusta hablar, porque yo era recharlona, entonces sí, venga se le nota. Entonces, tanto que le gusta hablar, venga y dé un discurso, o usted sea la moderadora, o haga debates, o alguna cosa diferente. Claro, pero digamos, lo que tú dijiste, esa palabrita, el sistema está hecho para efectos de transmitir la información que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Sí. No se ha cambiado, no se ha implementado, incluso pasas a la universidad y en la universidad es un poquito diferente, ¿no? Porque se supone que a ti ya te gusta lo que vas a estudiar. Y es un poco más libre. Y ni así. No. ¿Entiendes? Y ni así. Pero, sin embargo, pues sí, así como que a modo de conclusión yo miro que el problema no solo es el efecto Pigmalión, sino obviamente como que el modelo educativo, ¿no? Sí, claro. ¿Entiendes? Porque si el modelo educativo fuera otro, pues obviamente de ahí va a salir el producto de esa generación, van a salir unos padres más conscientes, unos niños o niñas más conscientes, y estos obviamente no van a aplicar el efecto Pigmalión de la misma manera, sí. ¿Entiendes? Estos no van a cometer el mismo error de la misma manera, y lo vemos, ¿por qué? Porque han habido generaciones. Entonces tenemos la generación de los 90 que son los marihuaneros, ¿o cuáles son? Esos son los ochenteros. De los 80. Sí, ajá. Entonces la generación de los 80, a estos les gustaba como que la idea hippie. Sí, los rockeros, los metaleros. Amor, y ellos se ven en la generación actual. Tú vas a hablar con una persona adulta de esa generación y la forma de pensar de ella es muy diferente. Sí, claro. Que nosotros fuimos de la generación del 90 al 2000, pucha. Entonces nosotros llegamos a descubrir el mundo, a destapar las cosas, la adaptación de ese cambio. A la tecnología, que eso fue... Yo creo que eso de alguna manera nos desarrolló también otro tipo de habilidades, porque claro, de no saber no existir a que sí exista. Claro, una. Y ahora sí, que dicen que los del 2000 salieron bien locos y bien rayados, frágiles. Pues bien frágiles, la generación de cristal. Sí. Entonces digamos, obviamente... Si existiera un buen sistema educativo, y con eso concluyo porque me aburre hablar demasiado, entonces, si existiera un buen sistema educativo, obviamente las generaciones que saca ese sistema educativo serían un poquito más conscientes a la hora de muchos flagelos sociales, a la hora de generar empleo, o a la hora de, inclusive de si va a ser un empleado íntegro. Sí. Y no ser de esos empleados de que este es rico y viene a explotarme, y con esa mentalidad pues bien floja. Entonces, como todo, ¿no? Pues obviamente todo lo del pobre es prestado y todo lo del rico es robado, dije. Sí, claro. Entonces, en ese sentido sí pienso y concluyo que aquí no solo es el efecto Pigmalión, sino que
todo es consecuencia de una educación tradicional que ha fracasado de generación en generación y continuará fracasando. Por eso hoy por hoy la gente que pues tiene los recursos y tiene una mentalidad un poquito más consciente, trata de como que vincular a sus hijos a una educación un poquito no tanta tradicional, o inclusive lo sacan de todo eso, identifican muy bien su habilidad, invierten todo su dinero en esa habilidad y en que pase el IFEX para que luego esa habilidad la pueda como que multiplicar o amplificar en una etapa un poquito más superior como la educación superior o especializada. Sí, claro. Eso sería, señorita Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias también por participar. Obviamente sus comentarios son excelentes desde la sabiduría y la experiencia. Pero yo también quisiera como concluir que, digamos, para que sea un efecto Pigmalión positivo, también como que tener muy en cuenta, pues para las nuevas generaciones, porque las nuestras ya están hechas de alguna manera, como el desarrollo emocional y desarrollo creativo, porque pues yo creo que también eso se fundamenta en muchas cosas, que la gente tenga otro tipo de habilidades que se puedan desarrollar, obviamente, que se pueden aplicar, obviamente también pues con la imposición de normas y límites, porque pues no todo es emoción y no todo es creativo, porque pues no sabemos tampoco el límite que tiene la mente claro, tiene límites, mejor dicho. Entonces siempre es bueno también como encasillar algo de la norma, pero con un poco más de libertad emocional, porque yo creo que de ahí también parte todo. La frustración de muchos aspectos emocionales hace que se generen comportamientos hasta destructivos y autodestructivos. Entonces, yo sí concluyo como en esa parte que tiene que ser un efecto Pigmalión o una profecía que se cumpla, pero de manera muy positiva, ya como libre de tabúes, como de expectativas negativas de una persona. Y ya. Bueno, pues esperemos que con eso solucionemos el mundo. El mundo. Y todos sus problemas. Que esté muy bien. Chao. Chao. No estaba grabando. Sí.